Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, vuestro oasis de chismorreo, novedades y dramas del universo del espectáculo turco. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la pareja que, aunque ya no lo sea oficialmente, sigue dando que hablar, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy, mis queridos suscriptores, nos aventuramos en las profundidades de un misterio que ha estado cociéndose a fuego lento en los foros de fans, las redes sociales y las redacciones de las revistas del corazón. Un misterio que involucra sentimientos no resueltos, estrategias de imagen, el poder omnipresente de las redes sociales y, por supuesto, la sombra alargada de un amor que para muchos aún no ha muerto del todo. Así es, hoy vamos a desenmarañar la madeja del rumor más reciente, el que ha estado agitando las aguas del fandom, la supuesta obsesión secreta de Hande Erçel con mantener viva la llama de Hanke y la presunta resistencia, o incluso negación, de Kerem Bürsin a reconocer esta, digamos, persistencia. Lo habéis oído bien. El aire está cargado de especulaciones, las teorías se multiplican como gremlins después de la medianoche, y los secretos intentan desesperadamente permanecer ocultos. Pero como ya sabéis, aquí no nos conformamos con la superficie. Excavamos, analizamos, conectamos los puntos y por supuesto compartimos nuestras reflexiones con vosotros. Antes de que nos lancemos de cabeza al charco de rumores, os pido como siempre un pequeño favor. Si sois nuevos en este canal y os apasiona el salseo turco tanto como a mí, no olvidéis suscribiros y activar la campanita. De esta manera, seréis los primeros en enteraros de cada nueva actualización, cada chisme jugoso y cada vídeo explosivo como el que tenemos hoy entre manos. Y si ya sois parte de esta increíble comunidad, gracias. Vuestro apoyo incondicional, vuestros comentarios llenos de ingenio y vuestros me gusta son el combustible que impulsa este canal. Sois los mejores. Ahora sí, sin más dilación, vamos al grano. Desde el momento en que Kerem y Hande anunciaron el fin de su relación, los medios turcos, y por extensión, nosotros, los fervientes seguidores, no hemos cesado en la búsqueda de señales, de indicios, de pequeñas migajas que nos permitan vislumbrar una posible reconciliación, o al menos, entender qué fue lo que realmente sucedió entre ellos. Y en esta búsqueda incansable han surgido una multitud de rumores y especulaciones sobre Hande. Algunos la han vinculado con nuevos pretendientes, otros aseguran que aún está profundamente enamorada de Kerem y que está dispuesta a hacer todo lo posible por reconquistarlo. Y luego está este rumor en particular, el que nos reúne hoy, la supuesta obsesión secreta de Hande con mantener vivo el recuerdo de Hanke. ¿De qué se trata exactamente esta supuesta obsesión? Pues bien, según las fuentes, Hande estaría redoble de tambores más dramático que una escena de telenovela obsesionada con preservar la imagen pública de la pareja Hanke. Sí, ese nombre que los fans acuñaron con tanto cariño para referirse a la relación entre Kerem y Hande, ese hashtag que inundaba las redes sociales cada vez que aparecían juntos. Al parecer, Hande, según estas fuentes anónimas, continúa interactuando con publicaciones de fans que rememoran su relación con Kerem. Sigue utilizando, de manera sutil pero perceptible, objetos o prendas que le recuerdan a él. E incluso, según algunos, estaría dejando deliberadamente pistas, casi imperceptibles en sus redes sociales, pistas diseñadas para mantener viva la esperanza entre sus seguidores más acérrimos, esos que todavía sueñan con verlos juntos de nuevo. Ahora bien, la pregunta del millón ¿es esto realmente cierto? ¿O es simplemente una interpretación excesivamente entusiasta de sus acciones por parte de los fans? Aquí es donde la historia se complica y se vuelve aún más interesante, porque entra en juego la presunta negativa, o resistencia, de Kerem a reconocer esta supuesta obsesión de Hande. De acuerdo con las mismas fuentes anónimas que han filtrado la información sobre Hande, Kerem estaría al tanto de todas estas acciones, pero estaría intentando, de manera consciente y deliberada, evitar el tema a toda costa. Algunos especulan que Kerem prefiere no alimentar falsas esperanzas entre los fans, que está intentando ser responsable y no dar pie a ilusiones que sabe que no podrá cumplir. Otros, con una visión más cínica y probablemente influenciada por las informaciones que lo vinculan sentimentalmente con otra persona, aseguran que Kerem está evitando el tema porque ya está saliendo con alguien más y no quiere generar conflictos o malentendidos. Pero, seamos honestos por un momento, ¿qué sabemos realmente? La verdad es que tanto Kerem como Hande son personas extremadamente reservadas y discretas en lo que respecta a su vida personal. Rara vez hablan de sus relaciones sentimentales en público y siempre han intentado mantener un perfil bajo en ese sentido. Por lo tanto, gran parte de lo que creemos saber sobre su relación,
pasada y presente se basa en rumores, especulaciones, interpretaciones subjetivas y, en algunos casos, en auténticas teorías conspiratorias alimentadas por los fans y por los medios de comunicación, siempre hambrientos de clics y de generar titulares impactantes. Personalmente creo que es crucial abordar este tema con la mayor cautela posible. Es increíblemente fácil interpretar las acciones de alguien de la manera que queremos, especialmente cuando se trata de figuras públicas que están constantemente bajo el microscopio de los medios y de la opinión pública. Es perfectamente posible que Ande aún sienta un profundo cariño y aprecio por Kerem. Al fin y al cabo compartieron 2 años de relación intensa, protagonizaron una de las series de televisión más exitosas de la historia reciente de Turquía y vivieron momentos inolvidables juntos. Pero de ahí a calificar su comportamiento como una obsesión, me parece una exageración considerable. Y en cuanto a Kerem, su silencio puede interpretarse de muchas maneras diferentes. Tal vez simplemente está intentando seguir adelante con su vida, sin tener que dar explicaciones a nadie sobre sus decisiones personales. Tal vez, como sugieren algunos, ya está saliendo con otra persona y prefiere evitar cualquier tema que pueda generar controversia o incomodidad. O tal vez simplemente no quiere alimentar el circo mediático que se ha creado alrededor de su relación con Ande, un circo que en ocasiones ha llegado a niveles absurdos y ha invadido su privacidad de manera injustificable. Lo que sí es innegable es que la relación entre Kerem y Ande sigue siendo un tema que apasiona a muchísima gente en todo el mundo. Y mientras haya interés por parte del público, seguirá habiendo rumores, especulaciones y teorías de todo tipo, algunas más fundamentadas que otras, pero todas ellas reflejo de la fascinación que genera esta pareja en el imaginario colectivo. Y aquí es donde me gustaría escuchar vuestra opinión, la de mis queridos suscriptores. ¿Creéis que Ande está realmente obsesionada con Kerem y con mantener viva la imagen de Hanke? ¿O pensáis que todo esto es una exageración alimentada por el fervor de los fans y la sed de noticias de los medios? ¿Creéis que Kerem está haciendo bien en ignorar el tema y mantener el silencio, o debería dar alguna declaración al respecto para aclarar la situación y evitar malentendidos? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y conocer vuestras perspectivas. En resumen, en este vídeo hemos explorado el rumor de la supuesta obsesión secreta de Hande Erçel y la presunta resistencia de Kerem Bürsin a reconocerla. Hemos analizado las diferentes teorías y especulaciones que circulan en torno a este tema, y hemos llegado a la conclusión de que gran parte de lo que sabemos se basa en rumores y conjeturas, por lo que es fundamental abordar esta cuestión con la mayor cautela y objetividad posible. Hemos insistido en la importancia de respetar la privacidad de Kerem y Hande y dejar que sigan adelante con sus vidas, independientemente de lo que haya sucedido entre ellos en el pasado. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Si os ha gustado, no olvidéis darle un me gusta y compartirlo con vuestros amigos fans de Kerem y Hande. Y por supuesto suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me encantaría saber qué pensáis sobre todo esto, así que no dudéis en dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Creéis que hay alguna posibilidad de reconciliación entre Kerem y Hande en el futuro? ¿O pensáis que es mejor que sigan caminos separados y busquen la felicidad en otros lugares? Quiero conocer vuestra opinión. Y como siempre, muchísimas gracias por vuestro apoyo incondicional. Sin vosotros, este canal no sería posible. No olvidéis darle like a este vídeo, compartirlo con todos vuestros amigos y familiares fans de las telenovelas turcas, y sobre todo, suscribiros al canal para no perderos ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, y que el salseo os acompañe.